Abre tu Biblia en la carta a los Hebreos, por favor. Hebreos 11, versículo 20 es donde vamos a comenzar el día de hoy y queremos, como siempre, antes de empezar nuestro estudio bíblico, orar y pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestro corazón y siembre su palabra. Así que si inclinas tu corazón y tu rostro conmigo, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de acercarnos a ti. Nos acercamos con la certeza de que tú has abierto el camino y nos acercamos en los méritos que tú has mostrado y que has conquistado para nosotros, Señor. Por la gracia que tú nos has entregado el día de hoy, te pedimos que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que dé abundante fruto en nuestra vida, que sea para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 se conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Seguramente lo has oído antes, porque vemos distintos personajes actuando en fe. Curiosamente, también podríamos llamarlo el Salón de la Fama de las Obras, porque cada personaje con fe revela su fe haciendo algo, mostrando alguna obra. Y vemos este balance que hay entre, por ejemplo, lo que dice Pablo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también vemos a Santiago que dice que la fe sin obras está muerta. Entonces lo vemos en estos hombres, son personas que están actuando en fe, por fe, pero que esa fe está siendo evidenciada por obras. Y me encanta la idea que la fe no es algo como un trofeo que guardas en tu casa en una vitrina y exhibes a todos los que entran. Les dicen, miren, un día en 1935 tuve fe, aquí está mi copa, mi premio, ¿no? Tuve fe una vez aquí. Y la fe no es algo, no es ese premio, una copa que exhibes de algo que sucedió, sino más bien es la fe es como pues lo que te vistes día con día para el trabajo que tengas que hacer. No importa dónde sea, no importa lo que sea, es algo que te pones para vivir el día a día. Y la fe es eso, está con nosotros, es parte de nosotros. La fe bíblica es una fe distinta a la fe que puede tener cualquier otra persona. La mejor manera que yo he encontrado de ejemplificarles con una historia, dicen que había un equilibrista renombrado, alguien a nivel mundial, un gran equilibrista, que tendió en un precipicio entre dos montes, tendió una cuerda tensa, ¿no? Y la gente se puso alrededor en los dos montes y él dijo, ¿cuántos piensan que a pesar del viento y toda la circunstancia alrededor, yo puedo cruzar esta cuerda de un lado a otro? Y la gente dice, yo, claro que sí, es el mejor del mundo. Entonces agarra una garrocha para mantener el equilibrio y va paso a paso. Ante la tensión de la gente, va cruzando de un lado al otro, y cuando llega al otro lado la gente aplaude, es que es el más grande, claro. Entonces se da la vuelta a este hombre y dice, ¿cuántos piensan que puedo hacerlo sin esta garrocha de equilibrio? Claro que sí, es el más grande. Entonces lanza la garrocha por el precipicio y camina una vez más esa cuerda floja, pero ahora sin ninguna garrocha. Y ya cuando llega al otro lado, la gente está emocionada al punto de las lágrimas. Es que es el mejor del mundo. Se da la vuelta a este hombre y dice, ¿cuántos piensan que puedo hacerlo sin ver? Claro que sí. Entonces agarra y se tapa los ojos y empieza paso a paso, pero con firmeza, a cruzar una vez más esa cuerda floja de un extremo a otro. Cuando llega al otro lado, la gente está en un delirio absoluto. Nunca habíamos visto algo así. Se quita la venda y dice, ¿cuántas personas aquí piensan que puedo cruzar esta misma cuerda sin una garrocha, vendados los ojos y además brincando en un solo pie? Y la gente dice, sí, claro, es el más grande. Se venda los ojos, se pone frente a la cuerda, levanta un pie y así, de brinquito a brinquito a brinquito, cruza la cuerda una vez más. Y al llegar al otro lado, la gente ya está en el delirio total, en un paroxismo absoluto, gritando, no,
Entonces se da la vuelta y dice, ¿cuántos piensan que puedo volver a cruzar la cuerda sin una garrocha, con los ojos vendados, brincando en un pie y además con una persona en los hombros? Claro que sí, es el más grande. Ok, dice él, quiero un voluntario. Y ahí se termina la fe. Porque esa es la fe del mundo. En cambio, la fe bíblica está basada en algo que es perfecto, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí, por decirlo de alguna manera, podríamos animarnos con toda certeza y toda seguridad a ponernos sobre los hombros de nuestro Señor Jesús, que podría cruzar esa cuerda vendados los ojos, sin una garrocha y con un solo pie. ¿Por qué? Porque descansamos en su obra perfecta. Esa es la fe bíblica. Ahora, no sé si te pasa eso, pero cuando estudiamos a personas, por ejemplo, la semana pasada estudiaron a Abraham, que por la fe presentó a su hijo como sacrificio. Cuando me comparo con eso, yo siento que no tengo tanta fe. O sea, yo no podría sacrificar a mi hijo. O sea, sería algo demasiado grande. Veo estos hombres de fe y digo, son gente demasiado especial. Ya no hacen las personas así. Es algo demasiado grande. Pero me encanta que después de Abraham vienen 3 personajes que vamos a ver el día de hoy: Isaac, Jacob y José. Y creo que lo que Dios quiere mostrarnos es eso, son personas normales. Y la fe que ellos tuvieron no es una fe inalcanzable. Es una fe que tú y yo podemos vestir sin problema. Es una fe que no importa si has tenido un día de cristiano o 20 años de cristiano. No importa si tu caminar ha sido perfecto o ha sido ya de tropezón tras tropezón constantemente. El día de hoy Dios puede calzarte con esta fe para poder caminar y llegar a buen puerto. Entonces veamos qué es lo que nos dice el pasaje. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac, nos vamos a enfocar en la fe de Isaac, que dice que bendijo a Jacob y a Esaú, sus hijos. Si me preguntaran a mí, yo diría que el mayor momento de fe de Isaac fue precisamente cuando una mañana su papá Abraham lo despierta y le dice, acompáñame, vamos a tierra de Moria. Caminan 3 días y llegando a los montes de Moria, suben un monte y Isaac se deja atar y se deja poner sobre el altar para ser sacrificado. ¿Tú recuerdas la semana pasada con el pastor Raúl? Veían esto, que Isaac en esa época no era un niñito de 8, 5 años, sino ya era una persona de 15 años, algunos piensan incluso que podría haber tenido 33 años para cumplir perfectamente el modelo de ser una sombra de Cristo. En todo caso, era una persona ya con fuerza y con vigor suficiente para negarse. Pero Isaac se deja atar, se deja poner sobre el altar y está dispuesto a morir. Yo diría que ese es el mayor punto de fe de Isaac. Pero el escritor de esta carta nos lanza hacia el final de la vida de Isaac, cuando ya es un anciano, cuando está ciego y llama a sus hijos Jacob y Esaú para bendecirles. Ahora, Jacob y Esaú eran gemelos y cuando estaban en el vientre de su mamá le dijeron, porque se movían mucho, y le dijeron, en tu vientre hay 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. Y desde entonces ya sabían que el mayor iba a servir al menor. Ya lo sabía Isaac, ya lo sabía su esposa, ya lo sabían todos. Pero en el tiempo en el que crecieron muy distintos. Esaú era un hombre
aguerrido, era un hombre de caza con Z, ¿no? Salía a cazar, disparaba la flecha, era un hombre, además dice la Biblia, peludo, así, ¿no? Velloso, y era diríamos, un macho de machos, ¿no? Era un hombre aguerrido, fuerte, fornido, mientras que Jacob era un hombre de casa con S, ¿no? Era un hombre más doméstico, probablemente pues no tan fuerte, no tan eso, ¿no? Igual y llegamos al cielo y me encuentro con Jacob y me dice, ¿qué decías de mí? Y es un tipo así, ¿no? Pero la Biblia lo presenta que era un hombre más de casa. Y a la vista de su padre Isaac, el idóneo para preservar la bendición que Dios había dado al linaje y la promesa sería Esaú. O sea, este es el hombre fuerte. El otro, ay, como que pues no es un hombre de salir al monte. Entonces, Isaac quiere bendecir a Esaú, a pesar de que sabe que Dios dijo que el menor es el que llevaría la promesa. Esaú es el mayor, pero la promesa le habían dicho, el mayor servirá al menor. Esaú, no sé si Isaac deliberadamente o qué, pero olvida eso y le dice a Esaú, Esaú, ve al monte, caza algo para mí, me lo traes, lo cocinas como tú sabes que a mí me gusta y entonces te bendeciré. Al escuchar eso, su esposa, que conocía también las promesas, en vez de decirle, a ver gordito, ven, ¿tú te acuerdas que nos dijeron? No, en vez de exhortarlo y corregir su rumbo hacia la verdad, lo que hace su esposa es esperar a que Esaú salga y entonces le dice, Jacob, vente. Tu papá va a bendecir a tu hermano, así que vamos a hacer esto, disfrázate. Y le da unas pieles de camello, porque pues, Jacob era lampiño, mientras que Esaú era peludo. Entonces le dice, tú ponte esto así, te pones la ropa de tu hermano para que huelas al rocío del campo, ¿no? ¿Quién sabe qué querrá decir exactamente eso? No, ponte esa ropa de tu hermano, yo voy a agarrar un corderito, lo voy a cocinar y tú se lo llevas y entonces él te va a bendecir. Isaac está haciendo algo malo. Deliberadamente quiere bendecir al hijo equivocado. Pero su esposa está haciendo también algo malo. Está queriendo corregir carnalmente, ayudándole a Dios. Esaú está haciendo algo malo porque él dice, ok, me van a dar a mí las bendiciones, sabiendo que no eran para él. Va a traer la casa para hacerlo esto. Y Jacob tampoco está haciendo lo correcto. A Jacob, cuando habla con su mamá, lo que le preocupa es, ¿y qué tal si me cachan? No le preocupa si estoy haciendo algo bien o malo delante de Dios. Bueno, cuando tú en el capítulo 11, versículo 20 dices, lees, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, suena muy bonito, como que Isaac bendijo a sus hijos, pero en realidad lo que está sucediendo es lo que te acabo de contar. Hay una familia disfuncional, todos están haciendo cada quien lo que quiere, y ese es el contexto que el escritor elige para ponernos como ejemplo de alguien de fe. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que esto pueda resultar como ejemplo de fe? Acompáñame por favor a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, porque creo que aquí está la clave del por qué el escritor de la carta a los Hebreos toma este momento. Génesis 27, estamos en el momento en el que Jacob entró disfrazado a presentarle a su papá la comida y su papá lo bendice pensando que era Esaú, pero lo bendice. Génesis 27, versículo 30. Dice, aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre
le dijo, ¿quién eres tú? ¿Te acuerdas que Isaac está ciego en este momento? Entonces vienen y, ¿quién eres? Le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Yo le dije, y será bendito. Yo lo bendije y será bendito. Yo creo que es este momento al que se está refiriendo el escritor de la carta a los hebreos. ¿Por qué? La frase en el verso 33, se estremeció Isaac grandemente. Otras versiones lo traducen como comenzó a temblar o comenzó a temblar de manera incontrolable. Y yo creo que lo que está sucediendo es que Isaac en este momento se da cuenta, ok, yo quise ganarle la partida a Dios, pero nadie puede ganarle al Señor. Yo quise bendecir al que yo creía que era el idóneo, pero lo que me doy cuenta es que nadie puede darle la vuelta al juego al Señor. Y en vez de tratar de, pues, a ver, llámenme a Jacob. Jacob, te desbendigo y ahora bendigo al hijo que quería. En vez de hacer eso, lo que dice es, lo bendije y será bendito. De alguna manera lo que hace es decir, ok, el Señor gana y el Señor tiene la razón y el Señor lleva a cabo su propósito. Y suelta, deja de aferrarse a su propio deseo y a su propia voluntad y abraza lo que Dios desde el principio había dicho que iba a hacer. Y de alguna manera, a lo mejor tú estás en esa situación. Has estado tratando de vivir bajo tu propia perspectiva. Y tú ves las cosas según tus ojos y no según la palabra de Dios. Y ves todo de acuerdo a la luz de las circunstancias en vez de ponerte los ojos de la gracia del Señor. Y el día de hoy Dios quiere decirte, mi manera es la manera correcta y al final del día vas a hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Isaac. Dios no está despreciando el fabuloso plan de Isaac por perverso o por malo, sino porque su plan, su propósito, su método es mucho más alto que el que cualquier hombre podría poner. Y a lo mejor el día de hoy Dios quiere que confíes ya no en tu propia prudencia, sino que entregues todo a los caminos del Señor y abraces su voluntad. A lo mejor hay cosas que no han sucedido como tú querías. Híjole, es que esto no lo hubiera querido. Ok, abraza lo que Dios ha hecho. Ten fe que lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho, está bien hecho. Dice el libro de Apocalipsis que cuando lleguemos delante de Él, vamos a decir, justos y perfectos son todos tus caminos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que llegando allá vamos a voltear atrás y nadie va a decir, Señor, ¿por qué tuve que pasar esto? Señor, ¿por qué permitiste que sucediera aquello? Vamos a llegar a decir, justos, perfectos y verdaderos son todos tus caminos. Lo que hiciste no me pareció en aquel momento, pero ahora que lo veo, fue perfecto. No hay nada que enderezar en el camino que tú trazaste. Sabes que el día de hoy abraza su voluntad. A lo mejor has neceado mucho contra el Señor. Bueno, esta escena que vemos acá sucedió al final de la vida de Isaac. Y al final de su vida todavía era buen tiempo. Y Dios toma esa escena para decir, la fe hace eso. Suelta su propia voluntad y abraza lo que Dios está haciendo, aunque no era lo que él quería. Veamos el segundo personaje. Hebreos capítulo 11, versículo 21 dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces nos movemos una generación adelante y nos enfocamos en Jacob, uno de estos dos hermanos.
Encontrar un momento de fe en la vida de Jacob es complicadísimo. ¿Por qué? Porque Jacob desde el principio, diría mi mamá, es una fichita, ¿no? De hecho, al nacer, Esaú nace primero, son gemelos, pero Jacob sale agarrándolo del pie como queriendo meterlo para salir él primero. Mientras van creciendo, Jacob le compra la primogenitura a Esaú con un plato de lentejas. Luego, lo que acabamos de escuchar, la historia que te acabo de contar, le robó la bendición a su hermano de una manera, pues mentirosa, fraudulenta. Cuando Esaú se entera que su hermano le robó la bendición, le dice a Jacob: no más que se muera nuestro padre, te voy a matar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Y se va, huye. Ahora, ten en cuenta, Jacob no es un hombre de casa con Z, no es un hombre del campo, es un hombre de ciudad, y sale y en el desierto, mientras está huyendo, agarra, pone una piedra de almohada. ¿Quién pone una piedra de almohada? Pero bueno, Jacob, ¿no? En su inex pone una piedra de almohada y el Señor se le revela y le hace una confirmación de su promesa y le dice: te voy a bendecir y tú tendrás una gran descendencia. Y le repite las promesas que le correspondían, porque Dios lo había dicho, no porque él lo había obtenido. Le repite las promesas. ¿Y qué hace Jacob al despertarse? Dice: wow, Dios está aquí. Señor, vamos a hacer un trato. Si tú me cumples todo lo que dijiste y las bendiciones y las riquezas y eso, yo te voy a dar el 10% de todo lo que obtenga. Yo imagino a Dios diciendo: oh, ¿en serio? O sea, todo le pertenece al Señor. ¿Qué está haciendo Jacob? Está queriendo decir: Señor, te conviene, te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. ¿Y eso crees que Dios va a ponerse bien feliz de que ahora tiene el 10% de lo que por sí tenía ya todo? Pero Jacob es quiere tener la sartén por el mango. Ha engañado, ha vivido engañando siempre. Se topa con Labán, que Labán es igual o peor, pero nomás tantito peor, ¿no? Y al final se enriquece mucho, tiene muchos recursos, tiene mucho ganado, y un día decide regresar a su casa. Y regresa con muchas cosas, pero se entera que su hermano Esaú viene a su encuentro con un gran ejército. Y obviamente un gran ejército no será para saludarlo. Y lo que hace, una vez más, él es un tipo talentoso, es un tipo ingenioso, envía obsequios, así, él está caminando y envía una comitiva con un obsequio para Esaú. Unos kilómetros más adelante, otra comitiva con otro obsequio para Esaú, para ablandar el corazón, o entre comillas, manipular a su hermano y tal vez salirse una vez más con la suya. Está en eso cuando la noche anterior del encuentro, él sabe que al día siguiente se va a encontrar con su hermano y su ejército. Lo que hace es llegar a un río y divide a su campamento en 2 campamentos. Toda su familia, sus esposas, sus hijos, sus criados, su ganado, todo lo divide en 2 campamentos. ¿Para qué? Para que si llega Esaú con su ejército, pues va a atacar uno y el otro va a escapar. Digamos, pues el 50% va a perder, pero va a ganar el 50% más uno, más él, ¿no? Entonces, él sigue tratando de vivir y de resolver las cosas en su sabiduría. Y cuando está ahí la noche anterior, sucede lo que vamos a leer en Génesis capítulo 32. Acompáñame a Génesis capítulo 32. ¿Te acuerdas que en el texto que leímos en Hebreos dice que Jacob, por la fe, bendijo a los hijos de José? Dice, y adoró apoyado en el extremo de su bordón. ¿Qué es el bordón? Es un bastón. Entonces, lo que está haciendo Jacob ahí al final de su vida es bendecir a los hijos de su hijo José, que dicho sea de paso,
también los bendice al revés, o sea, cruza sus manos y bendice al menor y no al mayor, ¿no? Y después de bendecirlos, dice el escritor de la carta a los Hebreos, que adoró apoyado, se apoya en su bastón y adora a Dios. ¿Por qué esto del bastón es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué pasó con el bastón? Génesis capítulo 32, versículo 22. Génesis 32, 22 dice: estamos en la víspera, la noche anterior a su encuentro con Esaú. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Cruza todos sus 2 campamentos y dice, él se quedó solo. Entonces, cruza el río, sus 2 campamentos, y él se queda solo ahí en la orilla del río. Y dice, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir gobernado por Dios. Jacob es el que toma del talón. Entonces Dios, más adelante, léelo en tu casa, se nos deja muy en claro que este varón con el que está Jacob es una presencia de Dios. Es Jesucristo antes de su encarnación aquí en Belén. Es lo que se llama una teofanía, una cristofanía. Está él ahí y le dice, ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel, vas a ser gobernado por Dios. ¿Por qué? Dice en el verso 28 al final, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto está increíble, porque este varón, para empezar, no es Jacob luchando con este varón, es este varón luchando con Jacob. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es como si Dios le dijera, Jacob, he tratado de doblar tus rodillas delante de mí toda la vida y eres un necio, pero esta noche lo voy a hacer. Dios está luchando con Jacob. Jacob no está luchando con Dios. Dios está luchando. Y lo que hace este varón es tocarle la cadera y hace que se salga, se zafe su muslo. En unas horas viene el ejército de Esaú. Con la cadera, el muslo descoyuntado, Jacob no puede huir. Por primera vez en su vida no puede hacer nada. Va a tener que enfrentar lo que viene. Va a tener que confiar en Dios. Y lo que hace es zafarle el muslo. Y Jacob, yo supongo, ¿no?, está abrazado a este hombre sin poder ni siquiera moverse. Y dice uno de los profetas que lloraba y que gritaba. Y le dice, no te voy a soltar si no me bendices. Pero está en desesperación. Lo increíble es la respuesta de este hombre. Le dice, ok, vas a ser llamado Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con los hombres, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ha vencido? Está ahí descoyuntado, tirado, llorando y le dice, has vencido. Claro, es que con Dios solo se vence cuando eres derrotado. Cuando sueltas y dejas que Él sea el Señor. El Señor Jesús lo puso de esta manera. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida, el que gane, la va a perder al final. Pero todo aquel que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, ese la conservará. Entonces, Jacob está siendo derrotado y es declarado vencedor. El pastor Fermín tiene unas rimas que él las hace a manera autobiográfica y aunque él habla de sí mismo, están tomadas de este pasaje. Es como si estuviera hablando
el mismo Jacob. La rima dice, peleé y me derrotó y me dijo, venciste, ahora yo soy tu Señor. Y eso es lo que Jacob está viviendo acá. Y muchos años más adelante, cuando está bendiciendo a los hijos de su hijo, se apoya en su bastón y adora a Dios. Porque ese bastón representa el momento en que fue derrotado, pero venció. ¿Sabes? Tal vez tú estás como Jacob y estás peleando con Dios, queriendo hacer las cosas a tu manera, y tal vez has triunfado y te has ido con la tuya y has ganado todas las batallas y hasta has manipulado gente y hasta creen que eres buen cristiano porque sabes manejar muy bien las cosas. Confías mucho en tu talento y eres muy talentoso. El día de hoy Dios dice, deja que te derrote. Deja que te rompa la pierna. Es curioso, en el momento en el que su pierna es zafada, Jacob aprende a caminar con Dios. Y a partir de ahí probablemente va a caminar más lento, pero va a caminar más seguro. Y ahí tiene que andar con un bastón. Y como un botón de muestra nada más, al día siguiente, cuando viene Esaú y Jacob ya no puede correr, no puede huir, lo que Esaú le dice es, hermano, ¿qué pretendes con todos los regalos que me has enviado? Yo solo vine a darte un abrazo. Cuando las cosas las sueltas en manos de Dios y dejas de querer ser el ganador, Dios puede comenzar a hacer su obra. ¿No te pasa que a veces dices, cuando las cosas están haciéndose de otra manera, dices, bueno, está bien ya, que sea lo que Dios quiera? Pero lo decimos con un tono casi pesimista, como bueno, ya ni modo que sea lo que Dios quiera. Y tomamos la voluntad de Dios como si fuera algo malo, como si fuera lo peor que puede suceder, en vez de decir con gozo, wow, que se haga lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiere siempre es bueno. No siempre es delicioso a mi carne, pero siempre es bueno. Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice les salen bien, sino les ayudan a bien. Y más adelante dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es la clave, les ayudan a bien porque hay un propósito por el cual Dios te llamó. ¿Y cuál es este propósito? Que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes? Todas las cosas que te suceden si amas al Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden les ayudan a bien, pero ayudando a bien en este propósito, ser conforme a la imagen de su Hijo. No necesariamente quiere decir que van a ser deliciosas, agradables, a veces van a ser difíciles, a veces van a ser dolorosas, pero el fin, el propósito, ser hechos conforme a su Hijo, es mucho mayor que lo que hubieras conseguido por el camino que no hay dolor, que no hay angustia. Jacob comenzó a vivir mejor cuando comenzó a cojear. Y a lo mejor es el día de hoy, el momento en el que Dios quiere decir, ¿sabes qué? Necesitas dejar de confiar en mí y voy a luchar contigo. He luchado contigo toda la vida. Es tiempo de que dejes de ser necio y me dejes encargarme a mí. Veamos el tercer personaje. Verso 22 de Hebreos 11 dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José es justo lo opuesto de Jacob. De Jacob encontrarle un momento de fe es complicado. José, en cambio, vive una vida impresionante. Es uno de esos pocos personajes en la Biblia que no se registra ni un pecado. Ni un pecado. O sea, no es que no pecó nunca, pero la Biblia no lo registra. Si eligiéramos un momento de fe en la vida de José, hay 1000. ¿Qué te parece cuando Dios le revela su voluntad en un sueño y José lo cree? Eso es fe.
O cuando sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto y él no pierde la fe y sigue adorando al Dios verdadero. O como cuando la esposa de su amo trata de seducirlo y él sale corriendo por temor a Dios. O cuando lo dejan en la cárcel. O como cuando interpreta los sueños de Faraón. O sea, hay momentos de fe por doquier en la vida de José. Pero el escritor de la carta toma el último momento de su vida. El último momento de su vida. Cuando José, antes de morir, les dice a los demás algo que vamos a ver en Génesis capítulo 50. Acompáñame, por favor. Génesis capítulo 50. Es el último capítulo de Génesis, los últimos versículos. Génesis 50, versículo 22. Dice: habitó José en Egipto. Déjame recordarte el contexto. José es uno de los hijos de Jacob, ¿no?, de Israel, Israel y Jacob es el mismo, ¿no? Uno de sus hijos es José, a quien amaba mucho, y sus hermanos le tenían celos. Entonces lo venden como esclavo a Egipto y le dicen a su papá que lo mató una fiera y que se murió. En Egipto, después de muchos enredos y desenredos, José termina siendo la mano derecha de Faraón. Y interpreta un sueño de Faraón en el que se veía que habría muchos años de gran prosperidad y abundancia, seguidos de un tiempo de gran escasez. Los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas y luego de vacas flacas. Entonces, por la sabiduría de José, Egipto logra almacenar muchísimo alimento para el tiempo de escasez. Cuando viene la escasez, la sequía y la hambruna, no viene solo a Egipto, viene a toda la tierra. Y es afectada incluso la familia de José que está en el campo. Jacob, que todavía vive, aunque vive triste pensando que su hijo ha muerto, envía a su familia, a sus hijos, a que vayan por trigo a Egipto. Y ahí hay una serie de historias que también tienes que leer en Génesis. Y al final del día, José se revela a sus hermanos, le dice: no estoy muerto, aquí estoy, y traigan a mi papá, porque es necesario que vivan aquí en Egipto. Viene un tiempo muy largo de sequía. Entonces toda la familia desciende a Egipto y viven ahí en Egipto. Entonces en ese momento estamos, ya toda la familia está viviendo en Egipto. Para el momento de Génesis 50, Jacob ya murió. Y entonces, verso 22 de Génesis 50. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, es uno de sus hijos, hasta la 3ª generación, o sea, llegó a ver hasta sus nietos y sus tataranietos y todo. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. En el tiempo en el que está viviendo José, la verdad está viviendo bien. No solo bien, estupendamente bien. Es el segundo al mando de del imperio más grande de la época. Era tan grande y tan querido que le llamaban Safnat Panea, que quiere decir el Salvador del mundo. Pero nada de eso encandila a José. Al momento de morir le dice a sus hermanos: yo voy a morir, pero ¿sabes? Esta no es mi morada final, este no es mi lugar de residencia. Un día Dios nos va a visitar y nos va a sacar de Egipto y nos va a llevar a nuestra casa, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Muchos años antes, en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham: te daré una descendencia como las estrellas del cielo, pero serán llevados cautivos por 400 años y después de 400 años regresarán a adorar en este mismo lugar. José creyó esa promesa y antes de morir le dice a sus hermanos: asegúrense de que cuando seamos sacados de Egipto lleven mis huesos, porque esta no es mi casa.
Vivo muy bien, soy el segundo al mando, no me puedo quejar de nada, pero este no es mi lugar. Y por 400 años estuvo ahí el cuerpo de José. Yo imagino, no sé, 150 años, 200 años después, los tataranietos, diciéndole a sus respectivos padres: vamos a salir a jugar al patio, ok, vayan, pero nada más tengan cuidado, no vayan a tirar el ataúd del abuelo porque está ahí, ¿no? Porque no lo enterraron. Está su ataúd ahí listo para ser llevado de Egipto. Y a lo mejor era una excusa para decirles: ¿y por qué lo tenemos acá? Porque en Egipto la muerte es algo importante y todos los que se mueren tienen lugares bien lujosos. ¿Por qué tenemos al abuelo aquí? Tal vez no en la sala, pero en el lugar del abuelo, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a visitar y nos va a sacar de Egipto y vamos a ir al lugar donde pertenecemos, a la tierra prometida. Y de los muchos lugares de fe que tuvo José, el escritor de Hebreos toma ese, porque creo que es un ejemplo. Tal vez has vivido con fe bien en todo el tiempo que has estado acá. Has tomado decisiones difíciles a través de la fe. Has visto la mano de Dios y la fidelidad de Dios. Pero todo eso tiene que engendrar una fe final. La fe del anhelo de casa. Porque al igual que José, tú y yo no pertenecemos a este lugar. Probablemente vamos a morir acá, pero no pertenecemos acá. Este no es nuestro hogar. Y no importa si te sientes muy bien y tienes todas las riquezas y las comodidades y el trabajo y la familia y está todo muy padre. De todos modos, este no es nuestro lugar. Tenemos un hogar que el Señor está preparando para nosotros y allí es donde queremos ir. Y todas las fes, los momentos de fe que has tenido a lo largo de tu vida tienen que engendrar esta esperanza final. No sirve de nada que tú digas: sí, yo tuve fe en 1983 cuando... pero ¿y el día de hoy qué? Si has caminado en fe, es porque has visto la bondad de Dios. Dice Santiago, ya vamos a terminar. Dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto. No dice algunas buenas dádivas, no dice las buenas dádivas espirituales, no, toda buena dádiva. Desde los momentos de paz inexplicables que descienden del cielo hasta el café de la mañana, que es muy, entre comillas, carnal y mundano. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué dice después? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú has recibido bendición del Dios del cielo, sabes que puedes confiar de aquí en adelante porque Él no cambia. Si Él ha sido fiel en el pasado, Él va a seguir siendo fiel los días que vengan. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Entonces, cada vez que has ejercido fe en el pasado, simplemente es una prueba de que el Señor es fiel y que puedes confiar en Él y dar el siguiente paso confiando no en tu certeza, no en tu voluntad, no en tu optimismo, sino en su firmeza y en su bondad. Y un día vamos a ver materializada nuestra última esperanza: estar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Entonces yo no sé si el día de hoy tú estás como Isaac, buscando hacer tu voluntad, tratando de establecer tu voluntad, guiado por tus sentidos, buscando lo que tú crees que es mejor y renegando a lo mejor de lo que Dios hace. Es tiempo de abrazar lo que Él ha hecho. Tal vez no es lo que tú querías. ¿Cuántas cosas, si se hubieran hecho como yo quería, hubieran sido terribles? Su voluntad es mejor. Abraza lo que Él haya hecho, como
como Isaac. Di, ok, lo bendije, será bendito. No es lo que quería, pero Dios hizo lo que él quería y está bien. A lo mejor eres como Jacob, talentoso en el arte de llevar a cabo las cosas de manera que tú salgas ganando. Si el día de hoy Dios quiere quebrarte la pierna y a lo mejor tu caminar va a ser menos rápido, gloria a Dios, que sea así. Al final del día, al final de tu vida, vas a poder apoyarte no en tus habilidades, sino en tu debilidad. Jacob se apoyó en el extremo de su bordón. Ya no puede caminar. Ahora necesita algo en que apoyarse. Y dice, gloria a Dios, porque en mis debilidades conocí al Señor. Su gracia es suficiente. O a lo mejor eres como José. Ojalá. Que has caminado en fe bien. Que tu vida hacia atrás cualquiera la ve y dice, es que es increíble. Tus decisiones de fe y sabiduría han sido impresionantes. Bueno, mantente ahí porque hay una fe que todavía estamos esperando. El cumplimiento de una promesa. Estar con Él, delante de Él por la eternidad. No eran hombres distintos a ti y a mí. Eran hombres como tú y yo, con defectos y problemas y fallas y complejos y dudas y temores. Pero el Dios que los sostuvo es el Dios que quiere sostenernos. Y para esto ninguno de nosotros es suficiente, porque aún para romperte la pierna necesitas que lo haga el pastor. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé fe para abrazar lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Señor, en tu misericordia nos has sostenido hasta el día de hoy. Y si vemos hacia atrás, podemos ver que tú has sido fiel en cada momento. Y no tendríamos por qué tener razones para desconfiar de ti hacia adelante. Danos fe para seguir adelante, para seguir y perseverar, no importa lo que pase, confiando en ti. Señor, si alguno de nosotros está renegando de la voluntad que tú has tenido, Señor, de las cosas que has hecho, permítenos el día de hoy abrazar lo que tú haces y recibirlo sabiendo que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Si alguno de nosotros ha sido necio toda la vida y tú has luchado con nosotros toda la vida, que el día de hoy aprendamos a caminar contigo, aunque eso quiere decir mostrar una debilidad, aunque eso quiere decir caminar más lentamente, pero que podamos apoyarnos en ti. Anhelamos el día de estar delante de ti, pero no lo anhelamos como un buen deseo, lo anhelamos como una certeza que viene hacia nosotros. A toda la gloria para ti, Señor. Danos fe para que tú seas exaltado. Te lo pedimos, Señor, no en nuestros méritos, sino en los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.